Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio les contamos todo lo que tiene que ver en materia informativa para el magisterio en el departamento de Caldas y en todo el eje cafetero. Vivimos también muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales en el departamento. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. La mesa de trabajadores estatales sigue reuniéndose y tratando de buscar las alternativas para que se genere nuevamente el diálogo con el gobierno y se puedan llegar a los puntos en común. Mientras tanto, preparan diferentes actividades para estos próximos días. Siguen a la espera los trabajadores estatales a que le den continuidad al proceso de negociación que se tiene con el gobierno y así se fije un aumento decente y no esa minucia que ofrece el Estado. No se notificó la consecuencia de la decisión de FECO de iniciar el paro y la irresponsabilidad con que el gobierno viene atendiendo las reclamaciones de los trabajadores vinculados a las tres centrales y las diferentes federaciones. Si bien FECODE da el primer paso como una decisión de respaldo a esa mesa de negociación, porque lo que se definió era que de manera unificada se iba a discutir el tema salarial, además de todo el debate de infraestructura, de calidad de educación pública y todo el compromiso que ha tenido Educali en la región, pues lo que está claro es que si el gobierno no se sienta de manera seria a discutir con los trabajadores, a partir del martes otras organizaciones. Pero es que la falta de voluntad en las negociaciones no es solo con los trabajadores estatales, existen otros sectores en conflicto que entraron a paro o se encuentran en asamblea permanente. Jueves que el ministerio entró en paro, en cese de actividades, el IMPEC ratifica su decisión de continuar en paro, el SENA está en Junta Nacional reevaluando el asunto, Azonal convocó a su Junta Nacional para tomar decisiones en sentido, es que el gobierno se vuelva serio. O sea, para pagar los intereses de la deuda externa sí estamos prestos, y para ir a mentir en esas mesas de la OCDE, mostrando una realidad que no corresponde a los hechos de los trabajadores, la amenaza de la reforma del régimen de prima media, es decir, para que acabar con la posibilidad de pensionarnos en colpensiones, nos tienen que tener en la calle. Ya se conocen que de no verse una luz al final del túnel, está programado unirse a la toma de Bogotá el próximo 16 de mayo. Compromiso total porque el gobierno no ha querido cumplir con los acuerdos anteriores ya firmados y no ha querido negociar ese pliego único nacional de los trabajadores del Estado porque no ha habido seriedad en la mesa. Trabajadores del Estado piden un incremento salarial digno y acorde con una actividad laboral. Por eso se buscan los mecanismos que destraben la negociación. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno, presidente de Educal. Sí, efectivamente, la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, convocada para el pasado 8 de mayo, se hizo con el fin de hacer un balance del estado de las negociaciones y de las condiciones del magisterio para adelantar el paro, digamos, por la negativa permanente y recurrente del gobierno a negociar los puntos centrales del pliego sectorial del magisterio presentado por FECODE y del pliego marco estatal. Además, fuera de los avances logrados en la primera etapa de arreglo directo, en los primeros 20 días a los que ya nos hemos referido en este programa, sobre preescolar, sobre lo de las normales, juntas de educación municipal, departamental y Junta Nacional de Educación y los foros educativos, no ha habido nuevos avances. La verdad es que sobre eso no ha habido nuevos avances y la verdad es que en el pliego marco estatal desde el 6 de abril no se reúne el Gobierno Nacional y la Comisión Negociadora con las centrales de trabajadores, argumentando que debe haber una sola mesa, que fuera de las tres centrales que son las que conoce el país y las que recogen los trabajadores, que son la CUD, CTC y CGT, que deberían hacerse una sola mesa con las otras centrales patronales y de papel, que entre cuatro centrales no suman 7.000 trabajadores, mientras que estas tres centrales suman cerca de 400.000 trabajadores, aportando la CUD más de 310.000 trabajadores a esa suma total, de los cuales 221.000 son docentes. La ministra de Trabajo, Clara López, renuncia, pues además porque fuera de que no hay garantías ni cumplimiento de los acuerdos en su Ministerio del Trabajo, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, no hay formalización laboral, no le reconocen la nivelación salarial del acuerdo del 2015. Ella renuncia además pues porque no le supo responder
a los trabajadores en el sentido de decir las 3 centrales que cumplieron los requisitos del decreto 160 de presentar esos sindicales de negocio y las otras que no presentaron estarán por fuera. Esperamos que ese tema pues al momento en que ustedes estén viendo este programa esté resuelto y haya vuelto el gobierno a la mesa de negociación con los estatales para dirimir temas, entre ellos los del salario de todos los estatales, donde está incluido el salario de los docentes, pues FECODE no negocia salarios docentes, lo discuten las centrales y lo negocian las centrales, y a eso se le sumaría el adicional de 2 puntos negociados para el magisterio desde el acuerdo del 2015. Como no se le cumple entonces a las centrales en el pliego marco estatal y no se le cumple al magisterio en los puntos fundamentales e importantes presentados en nuestro pliego, en esa Junta Nacional del 8 de mayo, del lunes pasado, se acordó el inicio del paro nacional estatal sin colocarle apellido de indefinido, ni de 24, ni de 48 horas, con inicio del pasado jueves 11 de mayo con asambleas en todos los municipios y corregimientos de nuestro departamento y del país. El viernes asambleas de estudiantes y padres de familia explicando los motivos del paro. Mañana lunes, en el marco de celebración del Día del Maestro, estaremos realizando audiencias públicas en Manizales, la estaremos realizando en el Parque Ernesto Gutiérrez, Arango, con actos culturales y demás, y en la noche de mañana mismo, hasta las 10 de la noche, estarán saliendo los buses, uno de La Dorada y otros de Manizales, hacia la toma de Bogotá. Nos dimos un margen regional de que el miércoles estuviéramos todavía en actividades de paro para que las delegaciones alcancen a regresar y nosotros, que estaremos en la Junta Nacional de FECODE, podamos evaluar con el tiempo necesario la dinámica de las negociaciones, segundo el estado de ánimo de los maestros en el paro, y allí tomar la decisión si el paro continúa o si el paro se levanta. Nos damos ese margen del 20, porque de todas maneras es muy duro decir suspendemos el martes, de pronto el miércoles tomamos la decisión de continuar el paro y después de que los maestros ingresen a trabajar un día, pues se enamoran y se quedan allá sin que se hayan todavía de pronto logrado las mejores negociaciones. Aspiramos poder avanzar aclarando que no está fácil el tema y que no se va a conseguir el 100% de lo peticionado. Comenzó la primera parte del paro nacional con una rueda de prensa con movilización, asambleas informativas, tanto para padres de familia y estudiantes. Acaba de aprobar el paro nacional por unanimidad a partir del 11 de mayo. Así se votó el paro por parte de la Junta Nacional de FECODE, donde se fijó la hora cero para las actividades enmarcadas en el paro nacional del magisterio colombiano. La primera era realizar una rueda de prensa para dar a conocer a los medios de comunicación sobre el cronograma de actividades a realizar. A partir de este jueves 11 de mayo empezamos con las asambleas informativas en municipios, corregimientos y en Manizales. En Manizales, a partir de las 8 de la mañana de este jueves, nos concentramos en asamblea informativa en el aula máxima del Instituto Universitario. A partir de las 10, movilización de todos los educadores. Igual sucederá en el resto del departamento. El viernes, reunión con los padres de familia y con los estudiantes. El lunes, Día del Maestro, será un día de lucha y de movilización. El martes, toma de la capital del país. Vamos a desplazar 500 maestros de Caldas que participarán en esa toma de la capital. El día miércoles, Junta Nacional para evaluar el estado de la situación en el país, y allí se tomarán las decisiones en el sentido de si es necesario mantener o no este paro. Citaron los maestros a la asamblea, donde se explicaron algunos de los puntos que permitió no aguantar más y declarar el paro nacional. Sí, efectivamente tenemos un parte muy importante en este momento. En el departamento y en Manizales tenemos
por encima del 70% de los maestros que se han sumado al paro nacional y esperamos que el día de mañana tengamos casi el 100% de los maestros vinculados a este justo paro que hemos iniciado para que haya una negociación efectiva de nuestro pliego de peticiones. Eso es lo fundamental, obviamente en este pliego, en la lucha por una salud digna para el magisterio, por mayores recursos para la educación en nuestro país. Acompañando la movilización estuvieron cientos de maestros que saben que es el único recurso que se tiene, es para realizar a nivel nacional todas las actividades académicas en los colegios oficiales. Desde hace rato nosotros venimos con unos planteamientos frente al Ministerio del Estado, que tenemos unos inconvenientes con unos puntos donde no se ha podido negociar. El Estado dilata y nosotros como educadores ya decidimos plantearnos y decir no más y hacer toda esta movilización como siempre lo hacemos en forma simbólica y con el mayor respeto posible. No, los elementos principales, pues estamos hablando de que a estas alturas pues, del año y aún no se ha podido conciliar con el gobierno, lo del aumento salarial. Y pues todo el resto de situaciones, lo de la alimentación escolar, lo del transporte escolar, o sea, es prácticamente todo. La situación educativa en este país es crítica definitivamente. O sea, todos los motivos del mundo para marchar. Esto es solo el inicio de las muchas actividades que se realizarán para contextualizar a la comunidad educativa sobre el problema con el magisterio. Mañana en Manizales se realizará una audiencia pública en el Parque Ernesto Gutiérrez y el martes será la gran toma de Bogotá. Nuestro pliego también contiene aspectos relacionados con los recursos para pagar las deudas que están contraídas con los maestros en el país y que aún no se pagan. Al gobierno nacional le reclamamos la implementación del nivel de preescolar, porque mientras el sector privado tiene los niveles educativos completos, nosotros tenemos como mucho grados transitorios y no el preescolar completo, y desde luego reclamamos también del gobierno las garantías sindicales para ejercer nuestra actividad sindical. Miércoles Pedagógicos es otra actividad que realiza el CEID y que aborda temas de interés para toda la comunidad educativa y para la familia en general. El CEID viene desarrollando su ciclo de conferencias en los miércoles pedagógicos y culturales. En esta oportunidad se abordó por parte de un médico los trastornos de conducta en la infancia. Que hoy día lo debemos conocer todos los maestros, y aprovecho desde aquí para decirle a los compañeros docentes que desde el CEID se está haciendo este trabajo con el fin de que nosotros obtengamos conocimiento y ayudemos a los padres de familia a manejar la conducta en la primera infancia de nuestros escolares, y es desde el aula de clase donde nosotros tenemos que prepararnos para desde allí formar un tejido social con toda la familia. Desde las aulas de clase se tienen en cuenta estos comportamientos y toca redefinir metodologías y lineamientos en las instituciones educativas para poder orientar a los estudiantes. Es supremamente importante realizar este estudio y estos análisis pues, que va a presentar en el sentido de que hoy en día los niños vienen con unos trastornos, con unos síndromes que los educadores debemos de reconocer para hacer lo suficiente o lo necesario, no para intervenir porque nosotros no somos psicólogos, pero sí para, digámoslo, orientar todo lo que debe llevar a cabo el niño o la familia con respecto a esa situación del trastorno. Así el CEID hace los aportes para que los docentes tengan elementos para desarrollar sus actividades académicas y en entornos tranquilos. Verdades y mentiras de la jornada única y el encuentro pedagógico de Occidente se realizó a comienzo de semana en el municipio de San José. Los actuales parámetros donde quieren implementar la jornada única en Caldas generan aún muchos vacíos y falencias en la implementación y en la infraestructura en las instituciones educativas. En la pasada gira departamental y específicamente en la Asamblea Municipal de San José, del municipio de San José, los docentes manifestaron una gran cantidad de inquietudes
sobre la aplicación de la jornada única en esa parte del departamento. Fue así como a iniciativa de los docentes se programó para el día 8 de mayo la realización del conversatorio Verdades y Mentiras sobre la jornada única. En este espacio democrático y de participación, donde tuvieron la oportunidad de manifestar sus diferentes puntos de vista sobre la aplicación de esta política del gobierno nacional, tuvieron participación los estudiantes en cabeza del personero estudiantil y el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, los padres de familia, de la misma manera los docentes, los rectores, la organización sindical y por su parte la gobernación departamental en cabeza del gerente de la jornada única. Aprovechando que el encuentro de alguna manera era pedagógico y en la realización del encuentro municipales del Bajo Occidente, el comité del CEIT del Bajo Occidente aprovechó para hacer presencia en el conversatorio y en horas de la tarde para poderse sentar a dialogar, a conversar, a hacer los talleres respectivos sobre la tarea propia del CEIT en lo que tiene que ver con los asuntos pedagógicos, las políticas del PEPA y cómo se van a organizar a partir de ese momento en el desarrollo del trabajo pedagógico en esa parte del departamento. El municipio de San José fue el epicentro donde los docentes y estudiantes del occidente del departamento de Caldas se reunieron para abordar varias problemáticas. Brillaron por su ausencia el secretario de Educación departamental y el alcalde de la localidad. A pesar de haber estado citados el alcalde del municipio y el señor secretario de Educación sin que hubiese existido alguna justificación o al menos una excusa para no haberlo hecho, lo cual, en palabras de uno de los asistentes, es una prueba fehaciente y demostrativa de la falta de interés de los mandatarios municipal y departamental en los temas que toca en la educación del municipio del San José Caldas. Fue así como los docentes y directivos de Educal buscan que los proyectos que se esperan implementar en las instituciones educativas se hagan con las características que beneficien a toda una comunidad. Haciendo un balance general del encuentro, creemos que fue muy positivo en cuanto a las diferentes versiones tomadas y que quedaron grabadas para que otros municipios en lo posible repliquen el evento. Quedó muy claro que no puede ser una imposición de los rectores la obligación ni de partir la jornada, ni mucho menos de chantajear como ha venido sucediendo con los maestros frente a si no aceptan la realización o no de la jornada única. Es más, en cabeza del señor gerente de la jornada única en el departamento de Caldas, quedó muy claro que podría convertirse en acoso laboral y él mismo manifestó que quienes sientan esto deberían de acudir ante la Procuraduría por el acoso. Se aprovechó en el encuentro pedagógico para reafirmar los comités municipales pedagógicos y de instalarlos en aquellos municipios como en San José y Risaralda, donde todavía por diversas situaciones no venían funcionando. Se escucharon varias disertaciones sobre la jornada única y los modelos que se implementan que no dejan bien librada la educación en el departamento. Más de una decena de entidades y grupos ambientalistas se unen con la premisa Todos somos Río Blanco, buscando alternativas para que se preserve una de las grandes reservas naturales que tiene la ciudad. Un gran grupo de ambientalistas y entidades preocupadas por las reservas naturales de Manizales socializaron la actividad Todos somos Río Blanco, donde su única intención es evitar que se acabe con los pulmones naturales a través de proyectos habitacionales. Proyecto Plan Parcial La Aurora, básicamente por lo inconveniente que resulta para la ciudad, especialmente en estos momentos en donde la naturaleza nos da los mensajes suficientes para decir que no podemos ceder en el esfuerzo de tener las condiciones ambientales que nos garanticen la sustentabilidad de nuestro territorio. Cuando hemos analizado el plan parcial encontramos varias cosas que no nos gustan realmente, que son mensajes muy malos para la ciudad y para el país.
Son varias acciones que van a enfrentar para no interponerse al desarrollo de la ciudad, sino para evitar que se construya en sectores que han sido denominados reservas naturales y que la ley tiene varias condiciones para que esto se haga, pero no pasando por encima de la autoridad ambiental. Bueno, nosotros seguimos trabajando en acciones judiciales, en movilización, en investigación, porque todos los días salen y surgen nuevos elementos para el análisis, para la discusión y bueno, ya que se ha hecho público ante medios, la idea es que esto sirva sobre todo para que la ciudadanía se una a estos esfuerzos que, como les decía, pues son muy nobles. Que vamos a adelantar una serie de actividades como foros ambientales que tenemos programado para mediados de junio, movilización ciudadana, digamos pacífica, pero absolutamente masiva, y una serie de encuentros en los barrios con la gente para comentarle pues qué impactos puede tener esta urbanización, este proyecto y cuáles son las obligaciones del Estado frente a esto, más aún cuando estamos todavía viviendo una tragedia que sucedió hace 2 semanas en Manizales, precisamente por la mala ocupación del territorio en la ciudad. Con la rueda de prensa se dio el primer paso para que la comunidad de Manizales se entere de lo que puede pasar con una de las reservas hídricas de la ciudad y que tendrán que unirse los esfuerzos para que esto no traiga consecuencias en el futuro. Se conmemora el 12 de abril el Día del Docente Inmolado y Hernán Ortiz Parra es el ícono de esta conmemoración. Hace 15 años, un 12 de abril, fue asesinado Hernán Ortiz Parra, docente y defensor de las minorías afrocolombianas en Caldas. A raíz de este hecho lamentable, la organización sindical conmemora el Día del Docente Inmolado. ¿Pero quién era Hernán Ortiz Parra? Un afrocolombiano que de manera guapa, al lado de 2 hermanos, sobrevive en medio de dificultades económicas. Estudia inicialmente en Marmato, luego en Río Sucio, y por esas cosas inicia su trabajo en Balboa, Risaralda, para llegar luego a Marmato, en donde le da formación y le da vida a la actividad minera, al lado del sindicato de mineros de Marmato y al lado del sindicato de obreros de Marmato. Allí se casa. Allí tienen sus hijos con Elvia Marina, Juan Carlos, Hugo Hernán, Sonia Marina, Lina, todos ya profesionales, y luego se involucra aquí en estas actividades del sindicato, y entonces en estos actores que llamamos paramilitarismo, en esa época auspiciados por el gobierno de turno, por el gobierno estatal, porque Hernán yo lo había denunciado que lo estaban persiguiendo, que le estaban haciendo seguimientos sin razón de ser, y nunca el Estado le protegió la vida, y por eso en abril del 2002. Pero no ha sido uno solo. Las cifras a nivel departamental son preocupantes, tanto de docentes asesinados, sino también docentes amenazados, que temen por sus vidas, pero cada vez la impunidad es mayor. Del 80 al 2017 que va hoy, son 60 los docentes que han sido asesinados por distintos actores armados ilegales. Y amenazados, el desplazamiento ha sido año por año contundente. El año pasado terminamos con la cifra de 37 docentes amenazados y con desplazamiento forzado, y este año a lo que va llevamos 18 educadores con amenazas y desplazamiento forzado. De esto hay que decir que no terminamos de ir en una confrontación año por año con las Secretarías de Educación del Departamento de Caldas y sus funcionarios, porque quieren interpretar las normas que protegen los derechos de los docentes amenazados y con desplazamiento forzados, y en vez de proteger el derecho de defensa a la vida, por el contrario, aumentan más el riesgo y la vulnerabilidad del educador, a pesar de existir normas, decretos contundentes sobre el derecho de defensa a la vida de esos educadores. El acto sentido y lleno de mucha tristeza al saber que muchos docentes han sido víctimas de la violencia irracional que desde hace muchos años sufre Colombia. Hernán era de los hombres que practicaba, ¿cierto? No hablaba, practicaba con hechos
él era capaz de sacarse, como dicen las abuelitas, sacarse el pan de la boca para dárselo a sus hermanos afrocolombianos, a sus hermanos indígenas, a sus hermanos los de abajo de abajo. No, los puntos pendientes, al menos en el pliego del magisterio, son muchos y los más importantes. Es decir, el tema de la financiación de la educación es súper clave. Al gobierno se le viene exigiendo que cumpla con el mandato de la UNESCO y que FECODE lo plantea en el pliego. Y es que invierta en educación el 7.5% del Producto Interno Bruto, que hoy no está ni siquiera en el 3%. ¿Cómo va a ser Colombia la más educada según el lema del gobierno de Santos para el 2025 con esta política miserable para la educación, con infraestructura educativa insuficiente que amenaza ruina, sin laboratorios, sin bibliotecas, sin restaurante escolar para jornada única? No podemos aceptar, como no lo acepta el movimiento estatal, de que el ofrecimiento sea del aumento de un 0.15 por encima de la inflación. La inflación causada está tasada en el 5.75 más el 0.15 sería el 5.90. Los educadores le sumamos los 2 puntos acordados en el pliego del 2015. FECODE y los estatales aspiramos a un incremento superior que no sea este que está ofreciendo de manera tacaña y residual el gobierno nacional en materia de salarios. Pero además estamos exigiendo una serie de requisitos en el reconocimiento de unas prestaciones para los docentes del 1278, para muchos que no tuvieron pensión de gracia a pesar de haber entrado entre el 81 y el 89, que les paguen siquiera esa mesada adicional, o si no toca demandar, que la bonificación por servicios prestados se haga extensiva a todos los educadores. En ese sentido lo que nosotros decimos es que lo están embolsillando para eso y repartiendo mermelada como lo han hecho siempre estos gobiernos. Es en ese orden de ideas que nosotros decimos, pues esperamos de que este magisterio responda a ver si logramos de que para la educación haya recursos, de que haya infraestructura, de que haya restaurantes escolares y que haya cosas para la jornada única, pero además que la calidad de la educación y el bienestar de los chicos y los jóvenes sea una reivindicación concreta y material. Recuerden que este programa lo pueden ver a partir de mañana en la página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.